En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu paz. Danos la libertad que necesitamos. Elimina de nosotros el miedo que nos paraliza y danos la paz. Amén. Hermanos y hermanas, ya hemos estado dialogando sobre el miedo en nuestro canal. Ya muchos de ustedes han reflexionado también sobre el tema del miedo y ese miedo que nos paraliza y que nos llama el Señor Jesús en tantas ocasiones en la Biblia. No tengan miedo. Pues hoy vamos a reflexionar también una segunda entrega, una segunda parte sobre este tema a nivel muy humano. Pero primero quiero leer un verso en la Biblia, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miedo nos lleva a cerrarnos, a encerrarnos en nosotros mismos. Y a diario escuchamos a alguien que dice: es que esa persona es muy encerrada, es muy trancado, es encerrado en sí mismo. El miedo nos lleva a cerrar nuestras puertas porque tenemos miedo, tal vez no a los judíos, no sé a qué, pero tal vez el miedo te lleve a ti a ser una persona encerrada. ¿Y a qué otras cosas te lleva el miedo? ¿A qué otros, vamos a decir, otras actitudes te lleva el miedo? Contrario a la libertad, que la libertad entonces te da otras características. Y vamos a mencionar algunas características y sobre todo basándonos en un pensamiento de Jorge Bucay sobre esas personas que se han liberado del miedo y han conseguido ya la libertad que da Dios. Lo primero es que una persona que vive libre sabe oír. El que es libre sabe oír, escuchar, sin tener que juzgar necesariamente. Todo parece indicar, cuando nosotros miramos la realidad, que cada vez que oímos algo, tenemos inmediatamente que dar un juicio, decir eso está mal o eso está bien, como que inmediatamente nos piden juicio. Y la Biblia dice: no juzguen y no serán juzgados. El Evangelio de Juan va a decir: porque el Hijo del Hombre no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros estamos como expuestos a la tentación constante de siempre tener que emitir juicios. E incluso a veces ni siquiera esperamos a oír para emitir un juicio. Entonces, antes de oír o antes de ver, de experimentar una realidad, ya emitimos un juicio. Y eso es lo que se llama prejuicio, un juicio a priori. Y los prejuicios normalmente son utilizados por el demonio para lograr su plan de perdición. Entonces, la persona prejuiciosa, cuidado con eso en el hogar. No, porque yo vi esa actitud y yo pensé, me imaginé que entonces fue tal cosa. Y hay gente que dura un mes hasta un año viviendo de una manera, vamos a decir, encogida y sufriendo por un prejuicio. Emitió un juicio antes de comprobar una realidad. El demonio entonces está amarrando, está engañando a esa persona. Los prejuicios, y yo sostengo esta frase, los prejuicios normalmente son del demonio. En el hogar, el esposo, que tenga mucho cuidado con los prejuicios. La esposa, mucho cuidado con los prejuicios en la relación de pareja. Con los hijos, mucho cuidado con los prejuicios. Para eso tenemos la boca, para hablar y esclarecer dudas. No le pongan palabras
a las emociones. No, fue que yo vi tal gesto, tal emoción, inmediatamente entonces ya yo hago un prejuicio. No. El que ha superado los miedos en el Señor Jesús sabe oír, sabe escuchar, sin apresurarse a emitir necesariamente un juicio. Número 2. El que se ha liberado y el que vive en la libertad sabe opinar, sabe dar una opinión, sin necesariamente tener que dar una orden o un consejo. Lo mismo, estamos en la tentación constante de que siempre que damos una opinión sobre algo, terminamos aconsejando, haga esto o haga lo otro, fíjate, llévate de mí, haz esto o haz esto. Y terminamos siempre dando consejos y dando consejos y dando consejos. Hay que dar opinión. Incluso el que aconseja tiene que estar muy claro que los consejos son para tenerse en cuenta. No necesariamente para que el otro pierda su libertad. Y si no quiere llevarse de un consejo que alguien le dé, pues está en la libertad de los hijos de Dios. Los consejos son para tomarlos en cuenta. Normalmente siempre que voy a emprender un proyecto, consulto, llamo, pregunto, pido consejo a alguien, a un hermano sacerdote. Recuerdo en una ocasión que tenía un proyecto en mi vida y llamé a un compañero sacerdote muy cercano a mí, muy amigo mío, y le dije, quiero un consejo sobre esto. Y él me dijo, ¿para qué pides consejo si ya tú sabes en el fondo lo que vas a hacer? Si siempre tú haces lo que quieres. Y entonces yo le decía que los consejos son importantes porque reafirman mi idea o también me pueden esclarecer. No necesariamente los consejos es para que se haga lo que yo diga, sino para que se tengan en cuenta. Entonces es importante, a veces hay que opinar. Ante una realidad que vive una persona, a veces tenemos que esclarecer las diferentes salidas. Bueno, si te vas por ese camino, es posible que te pase tal cosa. Si te vas por este otro camino, es posible que te pase tal cosa. Pero tú tienes razón, pídele a Dios discernimiento para que Él te diga, y tú debes saber ya después de las oportunidades o de los peligros que tiene cada camino, debes elegir. Y a veces yo tengo que quedarme en la opinión y no necesariamente dirigir la vida de alguien. El que no es libre, el que tiene mucho miedo, siempre termina diciendo lo que hay que hacer. El papá en la casa que es miedoso, siempre quiere imponer, decir lo que se tiene que hacer. O la madre o la persona que tiene esos miedos muy arraigados. En tercer lugar, la libertad, eliminar los miedos, nos ayuda a amar, a confiar sin exigir. Confiar sin exigir. Y entonces parece que siempre que depositamos la confianza en alguien, exigimos que esa persona actúe como nosotros queremos para que nosotros sigamos confiando en la persona. Entonces, como que la confianza nos da el derecho para ser exigentes, para exigir unos comportamientos para que yo siga confiando. La confianza va muy ligada al amor. El que ama confía, como Dios. Dios confió en su pueblo y siempre en la confianza está un margen de riesgo. Está el riesgo de que la persona a la que se le entrega la confianza defraude o viole esa confianza o tire por el suelo esa confianza. Hay que confiar sin exigir. La confianza es algo que pasa, que se da, como mismo nosotros amamos, como Dios amó. El que es libre, superó los miedos, confía en el otro. Confía en el otro. Y no necesariamente está con esa exigencia ahí de la persona muy miedosa que exige tanto y que se exige a sí mismo. Y como se exige tanto a sí mismo, es un exigente con los demás. Otro punto, cuarto punto, y es precisamente el que confía, el que ya ha liberado sus miedos, el que vive en la libertad de los hijos de Dios, sabe abrazar sin asfixiar, Esa persona que es libre, que da un abrazo y que sabe que abrazar es cubrir,
con las dos manos, no asfixiar al otro. Y hay gente que asfixia con su presencia, que sus abrazos, que su influencia, que sus poderes, que su autoridad en el lugar, convierte el entorno en una realidad asfixiante para los demás. Y entonces hay gente que dice, no, pero es que desde que el jefe llega aquí nadie tiene espacio, uno está asfixiado, o esa persona me asfixia, no me deja libre, ya yo estoy cansado. Entonces hay que tener la capacidad, la libertad, como mismo vivió Jesús, de abrazar con amor, no con asfixia, no eliminando, vamos a decir, a la otra persona. Bueno, pues en quinto lugar, el que ya tiene esa libertad de los hijos de Dios, esa libertad en Jesús, entonces es una persona que sabe cuidar sin tener que anular al otro. Sabe cuidar sin anular al otro. Anótelo ahí. Si usted está tomando notas un poquito para revisarse, hay que saber cuidar sin anular. No, cuando yo cuido a una persona, no es que le elimino que él tome decisiones. Eso no es cuidar. El pastor, la palabra pastor significa el que cuida. El pastor es el que cuida las ovejas. Este término en latín se dice curaré. Y entonces curaré significa el que cuida. Por eso al sacerdote le dicen el cura. No porque cura una herida, no, sino porque él es el que cuida un rebaño. Entonces el pastor cuida a sus ovejas. Pero ¿cómo es el pastor que nos presenta el Evangelio? Ese pastor, a pesar de que él cuida su rebaño, también está la oportunidad de que alguna ovejita pueda descarriarse en algún momento. Y si se descarría esa ovejita, también deja a las otras 99 en la libertad de que también puedan descarriarse, porque las deja solas y que ellas también puedan tomar sus decisiones y sale a buscar a la descarriada. Jesús es el mejor ejemplo para con nosotros. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando predicó el Evangelio de la Eucaristía, cuando predicó el mensaje de la Eucaristía, muchos dijeron, este lenguaje es muy duro para nosotros, y se fueron. Y el Señor se vuelve a sus discípulos y les dice, y ustedes también se quieren ir, a pesar de que Él es el pastor de ellos, pero les pregunto, ustedes también se quieren ir. Hay gente que cuida a otro y lo anula, le vive la existencia, le vive la vida, y eso no es cuidarlo. La madre que cuida tanto a su hija, la cuida tanto que la elimina. No le permite tomar una decisión, no le permite cometer un error, no le da chance ni siquiera para que pueda cometer un error. Eliminó esa existencia. El que es libre lo cuida, lo protege, está con él, pero no le elimina la existencia. En otro lugar, el que ha experimentado la libertad de los hijos de Dios sabe animar al otro sin tener que empujarlo. ¿Qué significa este apartado? Hay mucha gente que no sabe animar y dejar al otro que camine a sus pasos. No, porque es muy lento y entonces yo no lo soporto. El que sabe vivir esa libertad y no tiene tanto miedo interno, entonces sabe animar al otro y acompañarlo, pero a sus pasos. No siempre tiene que caminar a mis pasos. No siempre tiene que hacer las cosas en el momento que yo digo, como yo lo quiero, en la misma realidad con que de la misma característica con la que yo quiero. No, yo puedo animar, pero decirle, tú puedes. Dejar a que sea él que dé el paso, la persona que dé el paso. Eso hace también la libertad que da Dios y la libertad que da precisamente el encontrarse con Jesús, que nos invita a no tener miedo, porque el miedo lo que hace es que nos encierra en nosotros mismos, y una gente encerrado en sí mismo, cuando tiene que relacionarse con los demás, él es su propio referente, entonces quiere eliminar la libertad también del otro.
Pues otro apartado es que el que vive esta libertad que da Dios, entonces sabe proteger sin mentir. Proteger sin mentir. Hay en muchas ocasiones que se ha pensado, o esta falsa idea de las mentiras piadosas. Mentiras piadosas. Las mentiras piadosas no existen. Existen las mentiras. Lo único piadoso, dijo alguien, lo único piadoso que tienen las mentiras piadosas, valga la redundancia, es la falta de responsabilidad que tiene el que la dice, de asumir la responsabilidad de la verdad. Y entonces se esconde en una mentira, que muchos le llaman mentiras piadosas, como para bajarle el tono. No, es una mentira. Si tú proteges a alguien, protégelo. Busca la manera de cómo amar, pero no le mientas. Un ejemplo es que el pensador, un filósofo griego llamado Sócrates decía en uno de sus libros: si voy caminando y me encuentro a un esclavo en un camino, al borde del camino, este esclavo está dormido y por lo que dice durmiendo, me doy cuenta que se está soñando con la libertad. Ante esa realidad, dice Sócrates, ¿qué hago? ¿Lo despierto para que venga la realidad y se dé cuenta que esa libertad que cree tener es solo un sueño? ¿O lo dejo dormir para que al menos en sueño disfrute de una libertad que él piensa que tiene pero que no tiene? Sócrates concluye diciendo: no sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero al final él va a decir: les pido a todos, a cualquiera que me encuentre a mí durmiendo, soñando con la libertad, pero yo siendo esclavo, les pido por favor que me despierte. Por favor, les pido que me despierte. A veces voy a mi casa y me encuentro que mi mamá puede ser que haya tenido algún dolor o alguna enfermedad leve o lo que sea, y le pregunto: mamá, ¿y desde cuándo estás así? Y ella me dice: no, tengo 3 días, pero no te dije nada para que no te preocupes. Le digo: mamá, por favor, no vuelvas a hacer eso. Si me proteges, pero protégeme siempre diciéndome las cosas, no mintiendo. Santo Tomás de Aquino decía: la mentira no existe, lo que existe es la ausencia de la verdad. Entonces, cuando nosotros dejamos la verdad ausente, ya nos convertimos en mentirosos también. Protege, pero siempre hablando mentira. No te afiances siempre hablando la verdad. No te afiances en mentiras piadosas, porque las mentiras piadosas no existen, son mentiras. Pues otro apartado es que debemos aprender nosotros a entender los límites. Los límites, el que entiende los límites, entonces es una persona que sabe acercarse entendiendo los límites, acercándose pero no invadiendo al ser humano, pero sabe estar cerca, sin invadir. Entonces hay gente que bajo el presupuesto de que quiere, de que ama, tampoco entiende que todo ser humano tiene unos límites y tiene unas realidades que solamente la puede conocer la otra persona si el sujeto se lo permite, si alguien se lo permite. Pero todo el mundo tiene unos límites que también tenemos que conocer y también tenemos que respetar. En el que vive en libertad, entonces entiende esta forma de vivir. Uno libre primero, pero entonces eso hace que se deje también a la otra persona en libertad. En libertad. Jesús está tocando a la puerta, como dice el Apocalipsis en el capítulo 3:20. Dice: estoy tocando a la puerta. Si tú me abres, no obligado, si tú me abres, entro y ceno contigo. Jesús es la persona que más nos enseña, que es el modelo genuino y perfecto de nuestro acompañamiento a los demás, pero Él sabe dejarnos libres porque Jesús no tiene miedo. El Señor no tiene miedo y por eso nos invita a nosotros a no tener miedo, a estar libres, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pues ya en el pasado video decíamos que el Señor es un guerrero y que acompañó
al profeta Jeremías y que también te acompaña a ti en tus miedos. Pues hoy el Señor, que te invita a ser libre, a vivir en la libertad en tu familia, en tu hogar, en tu comunidad, en la parroquia, donde quiera que te encuentre, vivir libre. Y esa libertad la da Dios, esa libertad la da Cristo. Que Él te bendiga, que Él te proteja siempre, que Él se glorifique en ti. Recuerda compartir este mensaje para tus hermanos, tus amigos, compartirlo en tus muros, compartirlo para que también llegue a otros. Si no te has suscrito a nuestro canal de evangelización, pues este es el momento. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.